Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar idiomas. Si eres profe de idiomas, ese podcast es para ti. Y hoy hago un episodio un poquito más personal para hablarte de mi experiencia y del porqué de cómo empecé a cambiar drásticamente mi forma de enseñar. Seguramente hay algunas cosas que habrás escuchado antes, si has escuchado otros episodios, pero me apetece recordar un poquito porque especialmente cuando queremos cambiar, queremos llegar ya a los resultados y nos olvidamos de todo el proceso. Y para mí, la parte más importante es ese momento un poco incómodo. Es el día que entendí que era una incompetente inconsciente. Sinceramente, es un momento que me cambió completamente la forma de mirar la enseñanza de idiomas, porque hubo justamente un momento en el que entendí algo que es bastante difícil de aceptar, es que durante años yo había enseñado, pero no sabía enseñar. Y por eso utilizo el término de incompetente inconsciente, porque no sabía que no sabía enseñar bien idiomas. Y sé que esta expresión puede sonar fuerte, pero es que precisamente por eso quería grabar ese episodio, porque creo que muchas veces en educación vivimos dentro de una ilusión pedagógica donde confundimos muchas cosas. Confundimos actividad con aprendizaje o impacto, participación con adquisición, movimiento con progreso y dinamismo con eficacia real. Porque yo también caí en esas trampas, sabes que siempre digo, no te preocupes, yo he caído en todas las trampas, he hecho todos los errores que se pueden hacer, así que estoy aquí también para hacerte ahorrar tiempo y ayudarte con algunos atajos. Primero de todo, vamos a hablar de cuando todo parece funcionar, porque lo más fuerte de todo es que cuando tuve esa toma de conciencia, yo ya llevaba años enseñando, había hecho pues mis estudios en la universidad, había hecho másters, había leído libros, había invertido muchísimo tiempo y dinero en convertirme en mejor profesora, iba regularmente a Flying Tiger, creo que ahora se llama, en intentar comprar cositas para hacer juegos en clase. Cada vez que podía iba a una formación, mi centro pues hacía formaciones, alquilaba su auditorio los fines de semana para formaciones y cada vez que podía yo me ponía voluntaria para abrir la puerta y cerrar y así pues podía aprovechar y tener la formación también. Bueno, hacía muchas cosas porque siempre he sido muy inquieta, muy curiosa y sinceramente yo pensaba que enseñaba bien y sobre todo que ya le había dado la vuelta a todo tipo de cosas que se podían hacer en clase. Y un poquito mi día a día se podía resumir en que yo preparaba actividades, intentaba motivar al alumnado. Las clases sí, eran dinámicas, había participación, interacción, había ejercicios también. Y desde fuera todo parecía funcionar, porque pues, los alumnos levantaban la mano, participaban, hacían las tareas, incluso aprobaban certificaciones oficiales. Y claro, cuando todo eso ocurre, es muy fácil pensar que el aprendizaje está sucediendo, porque además el sistema educativo muchas veces valida exactamente esto. Entramos en un patrón de comportamientos, de cosas externas que observamos, es así que tiene que ser una clase en general, no una clase de idiomas. Entonces yo estoy muy bien. Tenemos esa sensación de control, de productividad, y que también están haciendo cosas, los alumnos, no estamos ahí parados. Y aquí hay algo muy importante desde el punto de vista de la ciencia cognitiva, es que el cerebro humano tiende a confundir facilidad de ejecución con aprendizaje profundo. Esto se conoce como illusion of competence o ilusión de competencia. Por eso te hablaba de esa incompetencia inconsciente. El alumnado puede sentir que sabe algo porque lo acaba de practicar, reconocer o repetir,
pero eso no significa que el lenguaje esté adquirido. Y de hecho, investigadores como Robert Bjork hablan de la diferencia entre rendimiento inmediato y aprendizaje duradero. Y creo que esto en idiomas es fundamental, porque una actividad puede parecer exitosa en el momento, puede parecer que están conjugando bien los verbos, etcétera, etcétera, y luego no dejar prácticamente huella lingüística a largo plazo. Y hubo justamente ese momento en el que empecé yo a observar otra cosa. Te confieso que antes eché la culpa al libro de texto, eché la culpa a los alumnos, eché la culpa a la situación, el contexto, el sistema, las pocas horas que tenía de clase, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento que dije, vamos a ver también un poquito lo que yo estoy haciendo, porque al final soy yo que decido qué se hace en las clases. Y no observé la actividad, no observé el comportamiento, o si la clase parecía ir bien desde fuera, es que empecé a mirar el lenguaje real del alumnado. Y ahí es cuando apareció el vacío total, porque me di cuenta muy incómodamente que muchos alumnos sabían cosas sobre el idioma, pero realmente el idioma no vivía dentro de ellos. Cuando me salía del marco de un ejercicio que quería tener una conversación, pues no había nadie. Si teníamos que hacer un roleplay, unos diálogos, si no se habían preparado, no sabían qué decir, no eran capaces de mantener una conversación. Y sabían las reglas, podían rellenar los huecos, podían reconocer también las estructuras cuando estaban aisladas en un ejercicio, pero cuando todo ese idioma aparecía de forma espontánea, viva y contextualizada, todo se derrumbaba. Incluso textos eran completamente difíciles para ellos de leer, mirar un video, bueno, varias cosas que veía que no encajaban, no cuadraban con lo que estábamos haciendo en clase, como cómo era posible que no supieran hacer otras cosas. Ese fue el golpe, porque ahí entendí algo que me removió muchísimo, es que dar clase no significa necesariamente que haya adquisición y que lo que estamos haciendo muchas veces es rellenar las horas, pero sin impacto. Y aquí fue donde empecé a entrar realmente en las teorías de adquisición de lenguas. Quería buscar qué es lo que pasa exactamente para que una persona sea capaz desde cero de poder entender y de poder hablar de forma espontánea, con fluidez, un idioma. Autores como Stephen Krashen explican algo muy importante, es que la adquisición ocurre cuando comprendemos mensajes. No cuando memorizamos las reglas, no cuando analizamos el idioma constantemente, no cuando rellenamos ejercicios mecánicos durante sesiones y sesiones, sino cuando entendemos el lenguaje con sentido. Y lenguaje con sentido a veces también se malinterpreta, se no entiende correctamente. Yo he estado ahí. Esto conecta muchísimo con algo que vemos constantemente en clase, es que el alumnado puede aprobar un examen y aún así no poder usar el idioma espontáneamente. Porque saber sobre una lengua y haber adquirido una lengua no son exactamente lo mismo. Y aquí vemos un segundo bloque de la sobrecarga cognitiva en clase que me gustaría hablar. Creo que hay otra pieza enorme que cambió completamente mi forma de enseñar. Es que durante esos primeros años pensé que una buena clase era una clase con muchas cosas, muchas dinámicas, muchas actividades, muchos cambios, muchos estímulos. Hasta que empecé a estudiar teoría de carga cognitiva y lo que nos dice es que la memoria de trabajo es limitada. Y eso tiene implicaciones gigantescas en enseñanza de idiomas porque hay como doble efecto de procesar, intentar entender y además hacer. Y muchas veces saturamos al alumnado y no lo sabemos. Demasiadas instrucciones, demasiados objetos, demasiadas tareas, demasiado vocabulario nuevo, demasiados cambios de actividad. Y el cerebro termina usando su energía simplemente para sobrevivir a la dinámica en vez de procesar profundamente el lenguaje. Y honestamente, cuando entendí esto, me di cuenta de que muchas de mis clases estaban sostenidas por mi energía,
por mi capacidad de entretener, por mi capacidad de explicar, pero no necesariamente por cómo procesa información el cerebro. Ahí es cuando todo empezó realmente a cambiar, porque durante mucho tiempo pensé que el problema era que tenía que hacer más materiales, más actividades, más ideas, más creatividad, hasta que descubrí lo que me descargó de mucho peso. Fue muy liberador, la verdad. Es que el problema no era yo que tenía que estar haciendo más en mi casa, sino es que todavía no entendía realmente cómo ocurre la adquisición de una lengua. Y cuando empiezas a profundizar en autores como Milvan Paten, entiendes algo muy fuerte, es que el cerebro no puede atender a todo al mismo tiempo. Así de claro, el alumnado no procesa el idioma palabra por palabra como creemos muchas veces. Procesa significado primero, no la forma, no análisis gramatical consciente. Primero, el significado. Y da igual que tú primero haces la deducción de la regla a través de un texto, etc. No, no es así. Cuando empiezas a entender que quizá el problema no es el alumnado, que no está estudiando suficiente, no está repasando en casa, que quizá el problema es que lo que estás tú haciendo en clase no está siendo suficientemente comprensible, repetido y sostenible para el cerebro. Aquí también conecté mucho con el trabajo de Benny Comezón y el poder de las narrativas, porque las historias es lo que nos permiten reducir la carga cognitiva. Es lo que nos permite ver todo ese vocabulario, esa gramática en contexto, que permite generar predicción, activar la emoción, y el cerebro recuerda muchísimo mejor aquello que tiene sentido y coherencia narrativa. Y finalmente esos últimos años, esos últimos 4 años, hay otra dimensión de la que casi no se habla en la enseñanza de idiomas. Yo nunca he oído hablar de esto en ninguna formación. Yo me formé, pero me formé primero para mí y como me gusta profundizar muchísimo, entender el funcionamiento, necesito conocer mucho sobre algo, me apunté a una formación, bueno, varias en esos últimos 4 años, y es el tema del sistema nervioso, porque no aprendemos igual cuando estamos en estrés. Esto está directamente relacionado con uno de los principios de adquisición de idiomas, que es el filtro afectivo. Y la neurociencia lleva años también mostrando que estados altos de ansiedad afectan la atención, la memoria y el procesamiento. Así que otra vez, Krashen, cuando explicó eso a finales de los años 80, pues estaba totalmente en lo cierto, y lo que estoy viendo con las neurociencias, con diferentes ámbitos de psicología cognitiva, es que todo lo que decía Krashen a día de hoy tenemos todas las herramientas para poder medirles en la maquinaria que antes pues no tenía, pero es que él era muy avanzado con su tiempo. Y por eso pues a veces necesitamos, yo soy una persona, necesito datos, necesito ver la investigación para creérmelo. Y más pasa el tiempo, confío muchísimo más en esa especie de instinto, de la forma en la que se hacía antes. Hace miles de años se estaba también hablando diferentes idiomas entre los diferentes clanes y tribus que había, y no había ningún profesor que se sentaba a explicar la gramática. Estamos hechos naturalmente para adquirir el idioma. La cosa es ahora cómo lo replicamos cuando estoy en el contexto de una clase. Es lo que yo intento transmitir en mis formaciones. Pero para volver al sistema nervioso, es que cuando un alumno siente presión constante, miedo al error, sobrecarga, comparación, vergüenza, el cerebro literalmente procesa peor el input. Entonces tú estás reduciendo lo que intentas potenciar, lo divides al final. Y creo que esto cambia muchísimo la forma de entender la motivación, porque muchas veces pensamos el alumnado no está motivado, pero quizás aquí el problema no es motivación, es simplemente que el cerebro está saturado.
Así que te invito a cambiar completamente tu mirada, como yo lo hice. Si te apetece, yo creo que si estás escuchando ese episodio que todavía has llegado hasta esos 15 minutos, es que te interesa. Yo llegué a un momento que dejé de preguntarme constantemente qué actividad hago mañana o para esta unidad didáctica. Y si no, empecé a preguntarme cómo está ocurriendo realmente el aprendizaje aquí. Y creo que es la pregunta clave que todo el mundo tendría que hacerse. Son dos preguntas totalmente diferentes. La primera muchas veces te lleva a perseguir novedad constantemente, entretenimiento, eh, caza a la atención. Y la segunda te obliga a observar, a ir más despacio, a respetar el proceso, a ralentizar, a escuchar y finalmente pues a darte cuenta de que muchas veces menos cosas, pero mejor sostenidas, generan muchísimo más impacto. Y honestamente, ese proceso puede ser un poco doloroso porque te das cuenta que llevabas años perdiendo tiempo en casa haciendo cosas. Yo tengo discos duros de materiales y de cosas que luego regalé, tiré, bueno, ya sabes de lo que te hablo. Pero también eso implica aceptar algo difícil, que puedes estar muy formada y aún así no comprender todavía cómo aprende realmente el cerebro, porque también creo que es un hueco en la formación docente dentro de la enseñanza de idiomas. Nunca nos centramos en esto. Nos centramos en cómo hacer gamificación, cómo hacer proyectos, cómo hacer clase inversa, bueno, lo que sea. Pero cuando entiendes exactamente qué está pasando en tu clase para la enseñanza de idiomas, te liberas de muchas obligaciones, muchas hay que, tengo que, y también dejas de vivir con esa sensación permanente de tener que demostrar cosas todo el tiempo, que estás al día, que tú haces cosas guays, etcétera. Te liberas de llenar cada minuto, de preparar constantemente recursos nuevos para sentir que eres buena profesora y empiezas a construir clases muchísimo más sostenidas con principios de adquisición de idiomas. Son más simples, son más claras, son más humanas, son más comprensibles y son más sostenibles y más alegres para ti y para tu alumnado. Y curiosamente, cuando más simples se vuelven las clases, más adquisición empiezas a observar. Más lenguaje aparece, más espontaneidad emerge también, más fluidez, y no porque has encontrado una actividad mágica. Bueno, yo tengo unas cuantas con mis narrativas instructivas, pero simplemente es alinearse con los principios de adquisición de idiomas. Es que simplemente, creo que, me repito muchísimo simple, pero creo que es la palabra exacta. Cuando tu práctica está alineada con cómo aprende realmente el cerebro, se simplifica. Ya está, no hay nada más que decir. Y quería compartirte todo esto hoy para ti porque quizás tú también estás en ese punto donde pues estás cansada, no sabes qué hacer más. Y quizás preparas muchísimo, haces mil cosas, te esfuerzas, pero siempre hay esa sensación de fondo que algo falta. Y a veces no falta hacer más, falta cambiar el marco desde el que observamos. Y la verdadera transformación docente empieza aquí, cuando dejamos de obsesionarnos con la última actividad de Instagram y que empezamos a mirar profundamente el proceso de adquisición, que no es nada glamoroso. Pero honestamente, aunque ese día a mí me dolió muchísimo mirar eso, también fue el inicio de todo. Y si quieres que sea el inicio de todo para ti, te invito a coger una mentoría express conmigo o con Sonia que me ayuda a hacerlas y miramos tu situación y miramos si te podemos ayudar con el programa Potencia tus clases. Tienes el enlace en la descripción de ese episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta el final
de ese podcast y nos vemos la semana que viene.